Buenas noches, siempre digo buenas noches, aunque a la gente no le importa en qué estamos. Buen día, buenas Buen noches, día, buenas pero lo que tardes. pasa es que Usted escúchenos, nosotros que esto está bueno. trabajamos de noche porque de día también trabajamos. Tenemos que hacer esto de noche para poder poner material en las redes decente, material bueno, ese Que es el sume. objetivo, ese es el objetivo de esto. Y es más difícil, por eso les pedimos que compartan, que comenten, que nos ayuden a suscribirse, a darle like a nuestras páginas. Por ahí va a aparecer las páginas también de nuestro invitado, que es de la casa, ya lo conocen, psicólogo de profesión, Donald Velázquez. ¿Cómo está, Donald? Estamos bastante bien, contento de siempre poder compartir estos espacios que son necesarios para crecer, ¿verdad? No solamente es ayudar a los demás, porque yo también crezco escuchando a Tony. ¿Va? Entonces, Hoy tenemos un tema también espectacular que es trastornos. Vamos a elegir algunos, obvio, cuando yo estuve investigando y vi la cantidad, y digo, con razón tiene tanta chamba. agarró el DSM-5, que es el manual de los trastornos. Terrible. Salen, no, hay Dios. cantidad. Entonces, elegí los Ujú. los más como que podemos conocer más o que Claro. podemos entender más para culturizarnos, para aprender, Claro. pero sobre todo para reconocer y que podamos crecer en este momento. Entonces quiero arrancar con trastorno. ¿Qué Claro. es un trastorno? Bien, un trastorno mental, porque hay que llamarlo así, primero es una enfermedad, es una desviación que puede llegar a tener una cura o no, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Esto es muy variable y depende mucho obviamente del diagnóstico. Solo habemos dos profesionales que podemos diagnosticar un trastorno mental, el psiquiatra y el psicólogo. Tuvimos también un episodio, lo pueden buscar, lo voy a poner acá, Ujú. lo vamos a poner acá, que se llama Necesito un psicólogo, Ujú. que ahí hablamos diferenciamos Claro. psicólogo y psiquiatra, Correcto. ¿verdad? Y la gente, hablábamos de que la gente siempre relaciona psicólogo con estar loco. Y en todo caso, si a alguien le tocara asumir esa culpa, es al psiquiatra. Pero démosle ahí brevemente la diferencia Sí, otra vez. un psiquiatra es un médico, primero es un médico, es un médico cirujano, ¿verdad? Perdón, se gradúan como medicina y cirugía, así dice su título, por lo menos aquí en Honduras, ¿verdad? Eh, Luego estudia psiquiatría, que tiene que ver con la parte de la farmacología y la química, ¿verdad? Que hay y cómo influye esta en la conducta humana. Entonces, el psiquiatra es el profesional que puede llegar a medicar. Los Así es. psicólogos no recomendamos medicamentos. Así es. Los psicólogos trabajamos la parte psicosocial de la persona. Así es. Entonces, definir la parte del trastorno implica que es una desviación conductual. Es algo que se sale de los parámetros aceptados dentro de la conducta humana. Tenemos diferentes casos, desde trastornos de la personalidad, trastornos del estado anímico, ¿verdad? Todo depende de cuál sea la tipificación que se le dé de acuerdo a los síntomas de la persona. Para esto hay que hacer una diferenciación entre síndrome y síntoma. Ok. ¿Verdad? El síndrome es un conjunto de síntomas. Ok. ¿Verdad? Y el síntoma es precisamente la dolencia o la manifestación que esté teniendo una persona. Ok. Dentro de los trastornos, ¿verdad?, más comunes, sobre todo pues, esto alrededor del mundo, tenemos la depresión, que de hecho la depresión es la primera causa de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de los 12 a los 30 años. Así es. Y lamentablemente la mayoría de estos casos siendo hombres. Así es. Dentro de la depresión podemos tener ciertos síntomas y hay pensamientos suicidas en los casos de ser una depresión grave. ¿Qué pasa entre los suicidios y los hombres? Que alrededor del mundo hay más de 1 millón de suicidios. De hecho, hay un suicidio cada 40 segundos y en Honduras hay un suicidio cada 20 horas. Pero, ¿qué sucede? Que más de 800,000 de estos suicidios somos hombres. Así es. La mujer tiene más intentos, estadísticamente hablando, pero el hombre es más puntual en la ejecución de los mismos. Así es. Esto afecta definitivamente una salud mental a nivel mundial porque la depresión es una pandemia silenciosa. Así es.
y sigue creciendo, ¿verdad? Claro. Y se sigue comiendo a las personas eso. La verdad es que son temas vitales. También tenemos un episodio que se llama, hoy vamos a recomendar todo, ansiedad y depresión junto a usted, que pueden verlo para ahondar, pero la verdad es que sí, son dos cosas que a veces no entendemos o no queremos aceptar. Ha aumentado la cantidad de suicidios hasta en zonas. Nosotros una temporada hace años que decíamos, para en Honduras eso no pasa, Claro. ahora cada 20 horas, Claro. eso es una locura. Claro, es una persona diaria. y luego- Son 365 días del año. Exacto, y luego que el hombre es la principal víctima. Correcto. Entonces el hombre es también el que no quiere ir a terapia. Entonces, hoy, estadísticamente es eso, porque el hombre que llora le llaman de cierta manera, porque entonces el hombre no debería de llorar, el hombre no puede expresar emociones, y nosotros crecemos con esta carga social de poder proveer, de tener que dar, de ser lo fuerte. Entonces esto va generando otros, ¿verdad? Sí, exacto. Y por eso quiero aprovechar antes de volver a los trastornos, que usted lo volvió a decir. No estás loco por ir a terapia. Ya lo explicaba usted ahorita otra vez. El psiquiatra incluso puede atender a un referido de un psicólogo. Correcto. Para atender la parte médica, y no es que está loco. Incluso si llegas al psiquiatra, no es que estás loco. No. Simplemente es otro profesional, nada más que él atiende la parte de medicarte. Sí, de hecho creo que vale hacer la aclaración. ¿Por qué es tan importante el trabajo en conjunto entre el psicólogo y el psiquiatra? Primero, porque con mucho respeto y cariño a los psiquiatras, pero no es lo mismo que le atienda a usted un psicólogo que nosotros no comíamos al lado del muerto en la universidad, porque a ellos en su proceso de formación les toca enfrentarse a un montón de cosas donde pierden la sensibilidad y ciertas condiciones de empatía, ¿verdad?, a nivel humano, y se enfocan mucho en la parte de química, conducta, acción. Química, conducta, acción. Lo que pudiste llevar con un psicólogo a nivel de practicar algo, de entender algo, de aceptar algo, acá te lo van a llevar a través de químicos. Es correcto. Que ninguno de los dos está mal. Quiero hacer la aclaración que cuando hay ciertos síntomas que el ser humano no los va a poder controlar en terapia, que aquí requiere mucha humildad del terapeuta para tener que decir, ok, bueno, tenés estos síntomas que no se te van a quitar solo platicando. Tenés que llegar a generar un balance químico, porque hay un desbalance que se va generando en trastornos como por ejemplo la ansiedad, el estrés postraumático, incluso la depresión, donde hay algunos químicos que son necesarios, como ser los 4 neurotransmisores de la felicidad, que nosotros necesitamos llegar a estimularnos. La noradrenalina, la serotonina, todos estos, ¿verdad?, que uno necesita trabajarlos mediante ciertas actividades. Pero ¿qué sucede? Que tenemos trastornos como la depresión o la ansiedad que generan que haya una disminución bastante fuerte incluso del sistema inmunológico. Cuando una persona está deprimida, ansiosa o estresada, el sistema de defensa del cuerpo incluso está bajo. Bueno, perfecto. Ahí está la explicación. Busquemos terapia por lo otro que habíamos hablado. Ahora, arranquemos con el primer trastorno, narcisismo. Muy bien, buenísimo. El trastorno narcisista de la personalidad. Aclaro, no son malas personas. Es que la gente tiene la idea de que el narcisista es una persona odiosa. Para nada. Más bien el narcisista cae bien a la gente, ¿verdad? O sea, tienen ciertas características. Primero, son altamente manipuladores. Segundo, tienen una fuerte valía de sí mismos, se sienten superiores a los demás. De hecho, el narcisismo surge de la historia de Narciso, ¿verdad?, que estaba viendo en un lago y estaba tan enamorado de él que se terminó ahogando. Es una persona que vive como alrededor de espejos, donde solamente es capaz de ver hacia sí mismo. Entonces es muy egocéntrico. ¿A qué me refiero con esto? Ojo, no egoísta, egocéntrico. Entonces, una persona egocéntrica puede ser alguien que puede ayudar a alguien en público para que lo vean, porque está pensando más en él, en ayuda. Entonces, no es que vamos a ver una persona
que nos va a generar desconfianza, más bien todo lo contrario. Puede ser hasta amado. Saben puede cómo ser hasta llegar, presidente. correcto. Incluso la política, las iglesias, las escuelas son puntos donde la persona tiene una posición donde privilegiada. va a recibir, privilegiada, donde va a recibir para poner en mucha práctica ese admiración. trastorno. Es correcto. Entonces, también son altamente manipuladores y tienen algunos rasgos que tienen que ver con la psicopatía, también llamada sociopatía, ¿verdad? Okay. En este caso, ¿verdad? Una persona psicópata o una persona con altos grados de psicopatía es una persona que puede mentirle sin remordimiento. Uh-huh. Puede estarle viendo a los ojos y saber que le está mintiendo y que él se está aprovechando de usted y no siente ningún tipo de remordimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué generan tanto daño? Porque la gente no entiende el por qué es esta buena persona que es admirable, que es intachable, que puede llegar a ser un gran empresario, pero es egoísta, es infiel, es mentiroso, es capaz de aprovecharse, es maquiavélico, porque son muy planificadores, ¿verdad? Son sumamente emocionales, no les gusta perder, ¿verdad? Cuando pierden hacen show. Y luego tienen una serie de técnicas de manipulación que las tienen a la mano. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el breadcrumbing o las migajas de pan, uh-huh, ¿verdad? Donde a las personas yo les doy un poquito para que me persigan, les doy un poquito para que me persigan, tal cual como las palomitas en el parque a las que les ofrecemos semillas. Entonces yo trato de atraer a la gente a mí, pero no porque quiero darles, sino porque quiero recibir de ellos. Entonces son como sanguijuelas, ¿verdad? Son personas que van pensando en ellos mismos, pero son excelentes maestros del disfraz. Wow. Entonces los vamos a ver en estas personas que son súper amables, que usted se acuerda de ellos, que son cae bien, pero esto es de cierto lugar hacia afuera, pero de ahí para adentro se ocultan muy bien. Ok, ahora, de esto es como los temperamentos, Donald, que podemos tener un poco de estos trastornos, uh-huh, o el que es narcisista, uh-huh, es solo eso y nada más que eso. Ok, el temperamento es parte de nuestra personalidad. De acuerdo al psicoanálisis, que es la corriente menos utilizada en Latinoamérica, todos tenemos un grado de narcisismo o de egoísmo también. Uh-huh. Sin embargo, hay ciertas desviaciones donde cuando mi egocentrismo es muy alto, es decir, cuando yo no soy capaz de mostrar empatía y consideración, cuando miento fácilmente mediante un patrón donde no siento remordimiento, en donde puedo ser maquiavélico y donde puedo planificar lo que yo voy a hacer para perjudicar a la otra persona. Entonces, cuando se van generando estas banderitas rojas, usted tiene que saber que lo mejor es que usted se salga de esa relación interpersonal, porque no necesariamente puede ser una relación en pareja, a veces uno puede tener amigos así, ¿verdad? Y en el caso que te identificas vos como persona así, es entrar a una terapia. Es correcto. Tratarte, porque es un trastorno. Cuando hay un trastorno, cuando el trastorno ya está desarrollado, porque uno puede tener rasgos, ajá, pero esto pues obviamente solo se puede diagnosticar mediante la parte terapéutica, pero no es lo mismo tener rasgos a tener el trastorno. Claro. El trastorno, o sea, difícilmente se vuelve una especie como de condición. Es, por ejemplo, como el síndrome de Down. Uh-huh. El síndrome de Down es una condición. La persona va a aprender un montón de cosas, claro, pero no se le va a quitar. Claro. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad, difícilmente usted va a ver un cambio ni a corto, ni mucho menos mediano o largo plazo. Lo que debe aprender en una terapia entonces va a ser a modularlo. Es que no se quedan en terapia. No se quedan en terapia. Bien, ojo ahí entonces. Vamos al segundo trastorno, el antisocial. Aquí ya vamos un poco más con la sociopatía. ¿Verdad? Y aquí hay que hacer la aclaración. Hay una diferencia entre ser sociópata o ser una persona o una mala persona, ¿verdad? Okay. Hay que hacer cierta aclaración. Las malas personas sí existen. Hay algo que los psicólogos llamamos la tríada de la maldad. Ajá. Narcisismo. O sea, ¿qué se está ahí? Sí, narcisismo,
psicopatía psicopatía. y maquiavelismo. Ok. Esos 3 componentes hacen a una persona mala. O sea, es que esos 3 son Sí, al diablo. si los ponemos en palabras catrachas, es una persona capaz de manipular la situación, una verdad o todo en general, sin sentir remordimiento de hacer daño, sabiendo que el fin justifica los medios. Sí, está unida y ¿No? amarrada a las 3 cosas. Cabal. Casi Wow. como un personaje que tenemos nosotros allá por Nueva York. Entonces, Así es. por ahí nosotros vamos viendo estas condiciones. ¿Qué pasa con la personalidad antisocial? Es una persona que no siente remordimiento haciendo daño, Ok. que es consciente de que está haciendo daño Ok. y que no tiene la intención de cambiar. Entonces se vuelve como impermeable a los procesos terapéuticos. Ya esto lo podemos comenzar a ver desde que están muy chiquitos. La personalidad antisocial comienza a mostrar ciertos rasgos. Lo podemos ver, por ejemplo, en los asesinos de las masacres en los Estados Unidos. Todos tienen esta vida traumática donde desde muy pequeños se mostraban estos rasgos. Recuerdo de un niño que fue alumno mío en algún momento. Él está privado de libertad. Wow. Y recuerdo que de niño él estaba como en segundo o tercer grado. Y él agarraba las aves, las palomitas, y les metía lápices. Wow. ¿Verdad? Desde muy pequeño, estaba en segundo o tercer grado. Y eventualmente pues se desarrolló de esta manera. Entonces tienen ciertos rasgos. ¿Qué es algo que necesitamos comprender a nivel de los trastornos? Es que algunos de estos trastornos, como ser el sociópata, cuando tiene la personalidad antisocial, el narcisismo, hay algunas situaciones a nivel cerebral que no conectan. Por eso decía usted, no, ya es algo que se va a quedar. Es correcto, es algo, o sea, hay daños a nivel cerebral donde no hacen sinapsis ahí las neuronas. Sí. O sea, ahí no hay conexión. Por ejemplo, podemos ver en las personas deprimidas, por darles un ejemplo, donde si usted le hace, ¿verdad?, un estudio al cerebro, se va a dar cuenta que hay conexiones eléctricas donde el cerebro está mayormente apagado. Igual es con ellos. ¿Qué pasa acá? No tienen una conexión neurológica para sentir empatía. Claro. No sienten remordimiento, no sienten ningún tipo de culpa, no sienten vergüenza. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas esperan venganza. Sí. Las personas cuando les hacen daño esperan que ellos se hagan responsables de lo que hacen mal. Pero es imposible. Es prácticamente como que usted me quiera dar su mano derecha, pero yo no tengo mi brazo derecho. Sí, no, o sea, no hay manera. No hay manera, porque son personas que no tienen la capacidad neurológica de sentir empatía. Ok, vamos al tercero. Los dependientes, Donald. Correcto. De hecho, ese es un trastorno nuevo que se llama el trastorno de la personalidad dependiente. Ajá. Donde esto, cuando se refiere a nuevo, se refiere a... En los últimos años Okay. ya se diagnostica la dependencia emocional como un trastorno. Okay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay situaciones químicas y conductuales que se parecen mucho al de una adicción. Ajá. La adicción viene el prefijo a, que significa sin, dicción significa palabra, es decir, sin palabra. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene dependencia emocional, se aísla y prácticamente su vida gira alrededor de esa persona. Claro. Él es un ser humano incapaz de poder gestionar su vida y siempre está buscando depender de otros. Ok. Ese de la dependencia, ese sí puede entrar a terapia si alguien siente eso. No es como los otros dos anteriores. De hecho, lo necesitan. Aquí tenemos una situación donde tiene que ver con ideas de pensamiento. Hay una diferencia entre tener un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta o un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Esto depende de la tipificación y de los síntomas de cada persona. Ahora, ¿qué pasa con la dependencia emocional?
se puede llegar a generar un trastorno de dependencia emocional Ok. cuando la persona ya comienza a desarrollar patrones donde Ok. se me viene a la mano un conocido que nunca ha estado soltero desde los 12 años. Nunca ha estado soltero. Pero sí, ni 2 meses. Wow. Siempre ha estado en relaciones, de relación en relación, o Y pasa de no una es por relación a picaflor, otra. sino que necesita estar Él en... necesita, ¿verdad?, estar Ujú. con alguien. Es incapaz. Esto Estar tiene solo. mucho que ver con la parte de un apego inseguro, en donde el apego inseguro es prácticamente un diálogo interno entre el apego ansioso o inseguro. Sería: yo no confío en mí, Ujú. yo no confío en mis capacidades, entonces necesito de otra persona de quien depender y quien me cuide. Ajá, perfecto. Vamos al cuarto, obsesivo compulsivo. Dentro de los trastornos de ansiedad, Ok. ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo se vuelve obsesivo precisamente porque hay pensamientos intrusivos, son intrusos, nunca son buenos, Ajá. en los que llegan a generar compulsiones, es decir, conductas repetitivas, donde yo necesito ya sea verificar con la limpieza, con el orden, y lo podemos ver, por ejemplo, en gente que cierra el carro, entra a la casa, vuelve a ver si cerró el Ajá. carro, regresa, vuelve a entrar a ver si cerró bien el vehículo. Entonces, siempre son estas actitudes repetitivas que generan pensamientos irracionales de diversos temas, como por ejemplo, cuando es con la limpieza, esto de llamarle a la gente TOC, ¿verdad? Ajá. Es decir, alguien extremadamente obsesionado con realizar conductas que lleven a la limpieza. Ajá. Recuerdo en pandemia el caso de un chico que se había prácticamente quitado los aceites esenciales de la piel. Él había lastimado su piel a tal punto que no podía usar sus manos, porque cuando estábamos en pandemia se lavaba las manos y llegó a utilizar hasta 15 barras de jabón semanales. Wow. 15 barras de O sea, jabón literalmente semanales. desgastoso. Correcto, prácticamente dañó su piel, y pues ya él empezó, fue diagnosticado, trabajamos muy bien junto a un psiquiatra y él pudo superar eso. Pero las ideas irracionales son tantas que la otra persona está cargada, que comienza a hacer esto aun cuando se hace daño también. Sí. Wow. Y este tipo de trastorno, ese sí tiene terapia. Sí, Ujú. se forma mediante, se utilizan la parte de los fármacos, que esto ya le corresponde al psiquiatra, para controlar la parte de la impulsividad, los pensamientos intrusivos y la ansiedad, y la parte conductual se trabaja con un terapeuta, mejor si está enfocado en la parte de terapia cognitivo-conductual. Ok, súper. Vamos al último de este episodio. Yo había listado y Padre Santo, pero quería cerrar con este porque siento también que es una de las cosas que más se ha diagnosticado ahora, y es la bipolaridad. Claro. Eh, ¿qué es la bipolaridad y todo ese mundo de bipolaridad? El trastorno el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que puede consistir en episodios de manía y de depresión. También hay unos que tienen solamente un episodio de manía. Esto depende de los patrones conductuales que vayamos midiendo, ya sea el psicólogo o el psiquiatra, para determinar si es bipolaridad tipo 1 o tipo 2, perdón, que depende de los síntomas que demuestre, si hay manía, si hay los picos de depresión. Luego tenemos también la ciclotimia, ¿verdad?, que es como una especie de depresión permanente que le va a dar a alguien después de cada cierto determinado tiempo. El trastorno bipolar no es un adjetivo calificativo, no es para que digamos es que este clima es bipolar, Ajá. ¿verdad? O es que vos sos bien bipolar. En realidad Sí. no, ¿verdad? Pero dentro del trastorno, en realidad, la gente sufre mucho porque no entiende por qué tiene estos cambios en su estado de ánimo tan drásticos, que se van desarrollando por sus propias necesidades. Entonces, cuando una persona padece el trastorno de bipolar, puede pasar, por ejemplo, una semana, 2 semanas o un periodo más largo, que
que tiene una depresión que puede llegar a ser grave, Ajá. pero luego de repente 3 meses después está viajando, saltando en conciertos, gastando, que esto se le llama la etapa de manía. Ajá. Entonces consiste en periodos profundos de depresión y en Extremos altísimos, ¿verdad? de alegría. Extremos y manía, donde puede tener ciertas conductas como conducta riesgosa al manejar, conducta sexual inapropiada, ¿verdad? Es decir, andar con, por ejemplo, teniendo relaciones con varias personas de manera simultánea. También podría llegar a generarse cuando comienzan a hacer compras compulsivas, ¿verdad? O a gastar en excentricidades que anteriormente no lo hacían, y de repente ¡puf!, vuelven a caer en este estado de depresión. Wow. Entonces esto también puede suceder en su diario vivir. Les cuesta mucho poder gestionar la parte de sus emociones. ¿Qué es lo importante? Que tanto el trastorno de ansiedad como la depresión, como el trastorno bipolar, tienen un proceso que se puede llevar mediante la farmacología y la terapia. Ya la sociopatía, los antisociales, todo esto que en algunos están presos, ¿verdad? Sí, ya es otro tipo de situaciones, que son personas que si andan sueltas por ahí, pues deberíamos de cuidar el tiempo que compartimos con ellas. Oh, súper. De la bipolaridad, ya solo para cerrar, sí hay tipos, ¿verdad? O grados de... Sí, claro. Está el tipo 1 y el tipo 2. La diferenciación entre estas depende de la durabilidad de los síntomas y de la frecuencia que se den. Por eso es que uno no puede diagnosticar un trastorno bipolar en 10 minutos de conversación con una persona, porque también utilizamos el filtro de la información de la familia. Porque a veces la familia le puede decir a la gente, no, mire, Donald, es que él hace 6 meses estaba súper deprimido y ahora todo es alegría y se quiere casar. Sí. Y hace 6 meses se quería suicidar, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Pues, por poner ejemplos extremos. Ok, bien, bueno, ahí están. Yo creo, como lo decía al inicio, que entender y escuchar de esto te abre los ojos, correcto, te da oportunidades a los trastornos que sí son tratables. Correcto. O también te puede salvar la vida si puedes identificar los primeros trastornos que no tienen regreso, claro, y que pueden atentar contra tu vida. O sea, claro, estos son temas de vital importancia. Fíjese, Donald, que sí me gustaría ver si nosotros en nuestro... en la cantidad de gente que nos ve, si alguien cree que necesita ayuda, Donald tiene sus redes sociales donde lo pueden contactar, claro, para terapia, que sería nuevamente, Donald, para que Donald el Positivo HN en Facebook, en Instagram, CBI, Centro de Bienestar Integral también, y en Twitter como el Positivo HN. Bien, entonces, para que lo busquen, para que busquen ayuda, y nosotros, sea conmigo, con alguien más, o con alguien más, ayuda, ¿verdad? Pero también sí me gustaría que si alguien siente que es la economía la que lo priva de poder tener ayuda, que nos contacte. Ahí en nuestro canal de YouTube, un correo electrónico, ahí lo puede buscar, nos puede contactar, o al Instagram de nosotros, en el caso Tony, se llama Tony-T2B, y escriba ahí y vamos a ver cómo nosotros, como T2B le podemos ayudar también, porque yo sí siento que esto es de vida o muerte. Claro. A alguien le puede cambiar la vida. Así es. Bueno, entonces gracias, Donald, por compartir su conocimiento. Esperamos que les haya gustado y que les hayamos devuelto el tiempo que nos prestaron con crecimiento, ¿verdad? En conocimiento. Siempre les pedimos que nos ayuden a compartir, a comentar, a dar likes, porque repito, es difícil llegar a mucha gente con contenidos como este, que no son estupideces. Y igual sigan a Donald y vayan a sus redes, ¿verdad? Gracias. Estamos para servirles a todos. Vayan a ver los demás capítulos también. Tenemos un montón con Donald. Gracias, buenas noches. Esto sigue siendo y va a ser Open. Saludos.